En esta tarde quiero leer un artículo acerca de la teología de la liberación. Resulta ser de que los años han pasado y en Latinoamérica ha habido supuestamente reflexiones teológicas con un punto de partida en Latinoamérica, donde aparece el Concilio Vaticano II y una conferencia general de episcopado latinoamericano celebrado en Medellín en 1968 como ejes de la teología de la liberación, como el origen de la teología de la liberación. La teología, que significa estudio, conocimiento, saber, el saber de Dios, las palabras de Dios, el conocimiento de Dios, la ciencia científica de Dios, no tiene que ver con propósitos de liberación a sistemas penales, tampoco tiene que ver con soporte a penitenciarías. La teología es una ciencia antítesis totalmente de lo que se refiere a la ciencia penal. La palabra crimen significa el quiebre del cristiano. A partir de ese entendimiento es que la ciencia teología es la antítesis de todo lo que se refiere al crimen. Para poder mantenerse teólogo, teología, es necesario no practicar el crimen en ninguna de las formas. Y resulta ser de que se encuentran en diferentes ámbitos de la teología estos individuos que originaron la teología de la liberación. Hubo un hombre llamado, un sacerdote peruano, que no sé si era un hombre, Gustavo Gutiérrez, al que se refirió en una charla pronunciada en julio de 1968 sobre la teología del desarrollo en un encuentro de sacerdotes que hubo realizado en Perú. Resultó ser que en 1971 publicó un libro, Teología de la Liberación, Perspectivas, una de las palabras que sonaba en mi mente durante todos los años de mi formación en la licenciatura y posteriormente al lograr la maestría y los doctorados. Sin embargo, este no es el arranque inicial, porque comenzó a gestarse en las comunidades eclesiásticas paralelamente al Concilio del Vaticano II, dice el artículo, los que realizaban una acción teologal espontánea, según estos individuos, partiendo de una confrontación entre la doctrina de Cristo y la realidad económica social. O sea que la teología de la liberación confrontaba la doctrina de Cristo con la realidad económica social, y a partir de allí paralelamente es como que iban haciendo un estudio y a la vez un sistema, partiendo desde estas intenciones. Se puede llegar a decir de que es algo muy pero muy peligroso la teología de la liberación, ya que la ciencia financiera es una ciencia exacta y ya que las doctrinas de Cristo a través de las materias teología sistemática son doctrinas y materias y asignaturas que hacen al cúmulo de conocimiento para poder llegar a formar una persona real, inclusive un individuo con funciones ministeriales a nivel real. El hecho de que esta reflexión teológica haya surgido en Latinoamérica no la circunscribe en este subcontinente, ni excluye de sus alcances a otros pueblos del tercer mundo, ni aun quienes en las naciones desarrolladas asumen como propio el compromiso de la liberación integral del hombre. Dice este artículo, ya posiblemente influenciado por algunos jueces que decían que había que tener un poco de cuidado al abordar la teología de la liberación, porque nos encontramos ante ideas que son totalmente tergiversadas a nivel sociedad. La teología de la liberación llegaba así a ser una denominación referida al saber de Dios que se compone de dos términos principales, y allí es donde aborda este artículo interesante lo que es la teología en sí. En primero, según un hombre llamado José Ferrater Mora, en un diccionario decía que trata de Dios, de su existencia, de su naturaleza, de sus atributos, así como su relación con el mundo. Es en suma
un sermo de Deo, decía un concepto teológico. Aquí la precisión del lenguaje nos ofrece mayores dificultades y la definición surge claramente sobre si hacemos la salvedad que no es nuestra intención ni el motivo de nuestro tema, dice el artículo, ni nuestra especialidad penetrar en el quehacer teológico profundo. La teología de la liberación expone algunos conceptos teológicos, se esconde en la teología pura, entiende el pensamiento tadeo, el pensamiento deo, que significa en el griego intentan utilizar a la historia del príncipe Tadeo, las epístolas del príncipe Tadeo, y se esconden en el término atar, y van haciendo una teología de esclavismo muy pero muy sutil, donde lamentablemente quisieron inclusive incluir a mi cuenta de Facebook como una red de esclavismo. Tuve que luchar contra los peores esclavistas del mundo, siendo de que teología es la ciencia antítesis de la ciencia penal. Se espera que ningún teólogo llegue a tener que estudiar criminología, porque debe ir por el costado esa ciencia. Inclusive ciencias bélicas deben ir por el costado de teología y deben ser profesionales que promuevan constantemente la paz. Sin embargo, la teología de la liberación iba exponiendo que no quisieran penetrar en el quehacer teológico profundo, ya que ellos son los que salpican con el hombre light, con el amor como una hormona, de la familia como la madre como la posibilidad de una esposa, y la hermana como posibilidad de un núcleo, y todo eso surge lentamente en la teología de la liberación, que no tiene lugar en aspectos de la teología pura, de la teología sistemática y de los grados en teología. Creo como teólogo de que se debe abordar el derecho penal como una ciencia aparte, que el teólogo puede ser invitado, el teólogo puede llegar a lograr esas ciencias, pero no es el ideal. Y cada vez que escuche la sociedad la teología de la liberación, deben tener muchísimos cuidados, ya que hay club, como por ejemplo el Club Independiente, que lograron hacer en tiempo récord un estadio, teniendo como punto fijo el Estadio Libertadores, donde ellos decían de que iban a liberar América y que América iban a ser librados. Y América quedó librado. América quedaron tropas que esclavizaban, pero no es el ideal alguno de que el estándar, el modelo, el cartel sean los católicos, los luciferios, los babilonios, quienes deban libertar de la manera que se libertó, donde fue una guerra convencional, donde, como dijeron algunos senadores de este país, Argentina, que todavía tiene su nombre político, fuimos condenados, dijeron ellos, fuimos condenados por convencionalidad. Y la teología de la liberación, donde en el medio de eso había un sacerdote, un cura, un denominacional, un hombre lay, donde no tenían conceptos claros, donde no compraban libros de sociología, donde no leían diarios, donde no entendían qué era lo que es doctrina y lo que es sociedad civil, ha hecho de que muchos hayan fallecido por el ejercicio de la teología de la liberación, donde la claridad del lenguaje es cómplice en el segundo término, liberación, ya que su uso puede aplicarse a diferentes objetivos, dicen. Lamentablemente carecen de especie humana estos sacerdotes, esos curas y esas convenciones generales y esos encuentros de onis, de letras omnis. Lamentablemente la sociedad civil lamenta, y los nacionales, la aplicación de la teología
en los países. Sin embargo, es un componente fundamental y preciso el concepto que encierra la denominación, dicen estos hombres, que es el que otorga la sustancialidad y la historicidad que lo hacen revelante y vigente. El concepto de liberación, como dice Leonard Boff, se opone al de la dominación y aplicado a la realidad latinoamericana está referido a la lucha en contra de la dependencia económica social y en consecuencia política a la que está sometida América Latina, tanto por factores exógenos, dicen, como endógenos, los primeros impulsados por las naciones centrales desarrolladas y el segundo por los aliados vernáculos que aquellas tienen en el mundo subdesarrollado. Y el eje de estos individuos es la política y lamentablemente están influidos por cárceles, por presos, por individuos que practican la política penitenciaria, inclusive deportiva, y eso hace que la teología pura no llegue aplicada a la sociedad y debemos, los teólogos que amamos teología, que cada vez que me informan diariamente, no sé si es verdad, ese informe que cada vez quedan menos acá en América, deben ser celosos por tocar cada una de las ciencias de manera independiente, entendiendo de que no han heredado genética canónica y no tienen el don de poder abordar algunas ciencias y con un solo concepto o un solo cinismo entender qué es lo que sucede en medio de una imagen. La liberación alcanza en esta reflexión teológica finalidades concretas, integrales, totalitarias. Pudieron haber tenido algunos impulsos de bien, sin embargo, el derecho penal no perdona. Es necesario abordarlo solo y es necesario abordarlo desde el aspecto sociológico. Cuando uno lo aborda desde el aspecto teológico, han llegado a 194 países, se han hecho pasar por ministros verdaderos y es casi imposible poder dominarlos en algunos momentos. Ella no se remite solamente a cuestiones de orden espiritual o de salvación para la vida eterna, sino que encierra el propósito de ser un instrumento para que el cristiano asuma su compromiso de amor con sus semejantes en este mundo. Rasgos, ráfagas dirían algunos, de propósitos verdaderos que tiene la teología, pero que no es posible aplicarlos a la liberación, ya de que el individuo nacional, el ciudadano documentado, donde pone primeramente el documento y después el nombre de la tierra en base a todo lo que está sucediendo, debe ejercer estas características teológicas como natural nacional, pero no es posible aplicarlo a aquellos que tienen pena penal, aquellos que se encuentran lamentablemente en diferentes contextos donde están presos domiciliarios, a individuos que se acostumbraron a que las tropas enemigas lleguen y piden que los teólogos, que los creyentes, que los gobernantes, que los príncipes se acerquen con algo de simpatía. No es posible aplicar la teología de la liberación. Es necesario poder ayudarlos de diferentes maneras para que entiendan que están engañados y deben desengañarse. Es posible apoyarlos a salir del miedo, pero la autoridad apostólica, teológica, real, no es posible ser soporte de liberaciones donde no es posible liberar. La salvación anunciada por el cristianismo es un concepto totalizador. No se limita a las liberaciones económicas, políticas, sociales o ideológicas, pero tampoco se realizan sin ellas, dice un artículo de la Cristiandad Madrid 1981, la página 22. La liberación apunta a eliminar la pobreza de este mundo, la explotación de los más por los menos, las faltas de oportunidades de la mayoría para acceder a la educación y a la salud. Parecieran como que apuntaran a ser objetivos netamente políticos gubernamentales. Sin embargo,
tienen otros propósitos. Sin embargo, están escondidos con los templarios. Sin embargo, operan desde las cárceles. Y cuando se los van a revisar, fueron curas, fueron sacerdotes, que lo único que tenían tendencia era a buscar señoritas y niñas. Eran aves rapaces que intentan liberar lo que no se puede liberar. Esto no quiere decir que no se pierda de vista el carácter escatológico de la acción salvífica de Jesús hecho hombre, sino que ésta tiene un doble sentido. Por un lado, imprime la necesidad de transformar al mundo en sus miserias e injusticias, y por el otro, inicia el camino que conduce a la salvación final. Netamente pensamientos del teólogo que no se pueden aplicar a aquellos que han sido condenados o aquellos que sabían qué significaba Argentina. Y Satanás, uno de los nombres de Satanás es Ata. No es cordura, no es corbata, no es bata, Ata. Y la liberación no fue, no es, ni será para ninguno de los personificados que intentan utilizar las ciencias, tanto bíblicas como las profesiones formales, para liberar aquello que no se puede liberar. Que Dios bendiga a cada uno de los teólogos profesionales que pueda haber en América y en el mundo, para poder reflexionar más acerca de quienes podrían dominar la teología de la liberación, quienes podrían exponer la teología de la liberación en base al entendimiento de lo que es teología, de lo que es un teólogo, lo que son las Sagradas Escrituras y las doctrinas que Cristo ha dejado en las Sagradas Escrituras, para no confundirnos y cada vez tener una sociedad más libre y a la vez no confundirnos ninguno de quiénes son muerte, quiénes son advenimiento, quiénes son contra la ley advenimiento, que hacen de que se ceguen las sociedades civiles y como buscan soporte para liberar, en los cuales los teólogos no podemos caer. Dios bendiga a los verdaderos libres.